quedado tú en la intimidad con alguna persona que ha grabado? Sí, no sé qué tengo que buscar. Más de 5.000. Más de 5.000. Madre mía. ¿Qué puede decir Koldo Goran que te ha decepcionado de la industria del porno? Este programa llega gracias a Bienvenidos una vez más a Joel Ramírez Más Hot. Gracias por estar ahí. Gracias a la gente que nos ve en toda Latinoamérica a través del canal vid.tv. Muchas, pero que muchas gracias por activar esa campanita en YouTube y por seguirnos en todas las redes sociales. Como siempre, yo con un invitado para hablar cosas interesantes. En el día de hoy tengo uno que tiene tabla en la industria del contenido para adulto en nuestra comunidad gay. Pues nosotros vamos a recibir, para mí es un honor tener aquí al valenciano, ¿no? Tú eres valenciano, Koldo Goran. De la terreta, Koldo Goran. Y ve acá, primero este nombre, porque siempre me da curiosidad a ustedes de los nombres, Koldo. Tu nombre, ¿por qué Koldo Goran? Porque Pues, ese no es tu nombre real, ¿no? No, mi nombre real es Alejandro. Alejandro. El nombre es una historia muy normal y corriente. Nada, yo quería elegir un nombre y pues elegí... ¿Cuál elijo? Yo quería algo con la K. Aquí me acordé de un Gran Hermano, el primer Gran Hermano que se hizo, y vino un Koldo. Digo, ay, me gusta, pues Koldo, y elegí Koldo. Y en aquello que dije, pues yo quiero ser Koldo a secas. En la primera productora que agregué, esta fue Fucker Me. ¿Qué pasó? Que se equivocaron y pusieron Goran, que era otro actor que también trabajaba por aquí por Barcelona. Ya hace años que no lo veo, no sé qué fue de él. Entonces, ¿qué pasó? Que yo cuando fui a ver mi escena, yo vi que ahí ponía Goran, ¿y este quién coño es? A mí cuando me toca, si me dicen que me toca esta semana, y yo se me miro y digo, un momento, pues si soy yo, ¿qué me han hecho en la cara? Si... No me conocía. Entonces ya me digo, ¿qué ha pasado aquí? Que me habéis puesto Goran y dice, ay mira, porque nos hemos equivocado. Y dije, pues mira, vamos a hacer una cosa, vamos a juntarlo. Y así fui con lo Y así sucedió. Me acabó gustando, sí. Y ya la gente te llama todo, ¿verdad? La gente, o sea, tus amistades, la gente, te dice siempre Koldo Goran. Koldo ¿no? o Alejandro. ¿Y quién te llama como Alejandro? Mayormente Alejandro, tu familia. la familia, no, la familia a veces me llama Koldo. Ah, sí, tu familia también está y se ha metido en el papel también y te también. llama Koldo. Alejandro Koldo. Alex no me gusta. No. No, Alejandro Koldo. O bueno, pero yo digo también, gracias a la profesión que hace, pues te dio la oportunidad de poderte cambiar el nombre. Si no te gusta Alejandro, pues Koldo, mira, y te gusta hoy en día, ¿no? Me gustan ambos. Ah, qué bien, qué bien. Mira, Koldo, y vamos a hablar, tú tienes en el porno ya ¿cuánto tiempo haciendo? Yo diría que llevo 7 años, ya tendría que hacer memoria. Fue en 2015 y eso fue por septiembre, pues sí, unos 7 años. Ya. ¿Y qué te motivó a ti a hacer porno? ¿Por qué? ¿A ti te gustaba el porno? ¿O en el 2015, cuando tú dices que comenzaste, por qué lo comenzaste a hacer? Que... No, básicamente estaba en hostelería ya como varios años viajando por Europa, que si trabajaba aquí, trabajaba allá. Que estaba bien, pero es como que la hostelería quema mucho. Sí. Y estaba viendo como loco de la cabeza y no me gusta. Entonces un horario, no es para mí. Entonces vi oportunidad de porno, que fue, pues iban básicamente andando por la playa, y me dijeron que quería ser actor porno, y dije que sí, yo que estoy. Ah, o sea, a ti un día caminando por la playa te hicieron esa propuesta, que si querías ser actor porno. Sí. ¿Y qué entonces vieron? ¿Y tú crees que vieron alguna cualidad? ¿Qué cualidad vieron de ti para decirte que tú eres una playa nudista o andabas tú mostrando qué? Que te dijeron precisamente que se quiere hacer actor porno. ¿Cómo fue? Vieron mi naturalidad. Ah, era nudista, tú estabas así, como Dios te trajo al mundo. ¿Y tú crees que eso importa dentro de la industria? ¿Cuántos centímetros tienes tú? No lo sé, no lo he visto nunca. Porque todo el mundo dice, te mide esto, te mide lo otro. Yo sé lo que me mide. Ya. Yo una personalidad, pues, misterio. Pero dentro de la industria, a ti te tienen como que si tú eres uno de los que vive lejos, como dicen en mi país, que tiene un miembro grande dentro de la industria, entre ustedes, ¿no? Sí, bueno, si te das cuenta que a veces vienen las nuevas generaciones, que a veces vienen con los culos más grandes, las pollas más enormes, pues, va surgiendo nuevos y ya hay mucha variedad. Ya. Entonces a ti te propusieron esto un día caminando en la playa y tú dijiste sí. Y en ese momento no pensaste en... O después que dijiste el sí fue que pensaste, dijiste ¿qué voy a hacer? Hasta el día de hoy no lo he pensado. Yo vi la oportunidad de dejar de trabajar y estar a gusto, pues
Y por ejemplo, Chocolate. esa primera escena, ¿tú recuerdas cuándo fue el caché? ¿Cuánto te pagaron por la primera escena que hiciste? Pues no fue mucho, la verdad, pero sí, tampoco me quejo. ¿Sí? ¿No te acuerdas específicamente? No me acuerdo del nombre del actor, si te digo la verdad. Me acuerdo de la productora que fue con Falkenmate, pero... Ah, ya. Pero Sí, así no lo me que te acuerdo del pagaron, nombre ya. lo que te pagaron, no te acuerdas. Exacto, no. Ya. Y tú, por ejemplo, Coldo, tú tienes todos estos años haciendo esto, que te dedicas a esto, o sea, tú vives de esto, para ti tú puedes decir que tú vives del porno, ¿no? No, yo trabajo de lo que me surja. Ya. Tú eres un andante del mundo y que te disfruta. Y por ejemplo, tú en tu trabajo, ¿qué es lo que vende? Hacer sexo, vender ese morbo, ese placer, tal. Tus escenas, ¿la produce de vender esto o es lo que vemos, es lo que siente? Cuando tú estás grabando tus escenas, tú eres tal como eres así. Sí, esto es una pregunta que me ha dicho mucha gente, que además yo también he acabado viendo con el tiempo, porque al principio no me fijaba en estas cosas. Pero sí, yo cuando actúo, es que no estoy actuando, estoy siendo yo, es mi natural, soy natural. Y sí que he visto que los otros compañeros actores no siempre son naturales. Entonces es una particularidad que veo yo de mí, uno de mis fuertes. Y en tu intimidad ya, por ejemplo, en tus relaciones y tal, ¿es lo mismo? ¿O tú ves que en tu intimidad tú sientes que pone algo de ti diferente a cuando grabas unas escenas para el OnlyFans? No, la diferencia entre cuando es porno o cuando es intimidad es que no tengo la cámara delante, entonces no estoy pendiente de la cámara. Ya. Entonces sé que estoy como más relajado porque cuando estás haciendo una grabación estás pendiente de que coja el ángulo, de que lo uno o lo otro, entonces tampoco estás cachondo de todo, estás más a lo que tienes que estar. Ya, ya. Y como, por ejemplo, cuéntame una anécdota que te ha pasado a ti dentro de tus escenas. Algo así como que tú no se te olvide dentro de todas estas vivencias que tienes tú en el porno. ¿Como qué sería? Algo que tú siempre te acuerdas, como algo curioso, No, algo acuerdo, así jocoso que te ha pasado se me acuerdo una grabando. hostia que le metí a un compañero que me salió natural, pero le metí una zumbada y pues en ese momento tan caliente fue una de las primeras. Que me metí una hostia que se llama, se escribió el chaval y dijo, ¡ay, qué hostia me ha metido! ¿Y tú recuerdas quién fue? ¿A quién fue? Me acuerdo que se llamaba Sergio. Ah, El ya. apellido Ya. no me acuerdo. Ya. Y entonces fue en ese momento, exacto, tú le diste la hostia y ahí como que todo, pero claro, fue sin querer también, ¿no? Lo hiciste pero Fue natural. inconscientemente. Ya. Y él Fue el momento del clímax. Ah, ya. Mira, y como por ejemplo, en tú grabando tus escenas, ¿cuántas veces como tú te en las escenas, cuando graba unas escenas? Me hacen una vez. Sí, y después entonces ya esa escena tienen que volverla a ya otro día o tal, ¿no? No, y todas las escenas que he hecho han sido el mismo día. O sea que tú tienes que mentalmente, para poder rendir en la escena, tienes que trabajar también tu mentalidad para no llegar al final, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque hay veces que te dije, no, pues aguantas ahí con trucos como que aprietas para adentro y aguantas. A veces funciona, otras no. ¿Sí? Y por ejemplo, a veces en una de esas escenas alguien te ha gustado, te ha impactado que esto, que te ha llegado rápidamente y después tú dices, hostia, ¿qué? Sí. ¿Te ha pasado? Me acuerdo del nombre. Alex Roma me costó no correrme. Pero aguanté, al final aguanté con campeón. Porque me ponía bastante. Ah, ya. Y por ejemplo, ustedes, tú en tu experiencia, ¿hay algunos actores, algún chico que después de las pelis han quedado en la intimidad a solo? ¿Ha pasado en los 7 años que lleva en el porno? ¿Ha quedado tú en la intimidad con alguna persona que ha grabado? Sí, habré quedado. Porque me hace memoria que me acuerdo, pero que sí, que seguro que sí. Y por ejemplo, Colton, dime, cuando tú no estás en las escenas, cuando las luces se apagan, cuando tu cabeza no está en grabar, ¿qué te hace feliz? ¿En qué tú inviertes el tiempo? Me gusta mucho la naturaleza, ir a pasear, estar con los amigos, reír, ver películas, leer. Sí. Una aventura, en general. Y por ejemplo, para ti, ¿qué país sería el país perfecto para hacer la mejor escena de tu vida? España. España. No cambia España. No cambió. Ya. O sea, al principio quería viajar, cuando empecé a viajar por Europa, quería viajar y al final he dado cuenta que a lo mejor tenía aquí, en mi tierra.
Y mira, si yo te diría, por ejemplo, que tú, que a lo mejor ustedes que hacen tantas pelis y tal, que han probado muchos, si yo te preguntaría, para ti, el hombre, ¿de qué nacionalidad ha sido como el más, para ti, el más caliente, el más top, que tú dirías, este es un hombre que es de sangre caliente, como Los decimos? franceses. Los franceses. Los latinos también son muy calientes, pero los franceses son franceses. Sí. Ah, o sea, tú no cambias un latino, tú no cambias un francés por un latino. Te queda No, me primero quedo con con el el latino. francés. Para el pero sexo y- francés, para más el latino. Ya. Se ve la conversación, ya trabajo en el latino. Mira, Colon, ¿y cómo tú haces para, o sea, cuando tú grabas una escena, por ejemplo, de tu OnlyFans, cómo es ese proceso de quedar con el chico, de ligar, para quedar? ¿Cómo se Pues hace? es una pereza. A mí me gusta, me da toda la pereza hablar, pero bueno, al final pues tenéis que hay que hacerlo de, pues hablas un poco, quedas, hacer la escena, lo que se firman los contratos, el pasar la escena, editarla, pues al final es un trabajo. Pero también ya tú tienes, es como decir, ya tú tienes un nombre adelantado en la industria. Tú a lo mejor ahora en día un poquito más relax, porque hay gente, ya tú tienes un nombre hecho en la industria, mucha gente te conoce, ha hecho muchas pelis, ¿no? Y a lo mejor se te hace más fácil, a lo mejor las propuestas las recibes tú, ¿no? No, la verdad es que llevo bastante tiempo ya parado. Sí. Este año no se he grabado y dije, no tengo ni ganas ni... Cada vez busco más lo que es estar con el tiempo libre y hola con los míos. ¿Tú crees que llega un momento que te ha cansado de todo este mundo del porno, que a lo mejor tú has pensado y dirías, mira, voy a dejar todo hasta aquí? Sí, me canso el primer año. ¿Sí? Mm. Ah, ya el primer año que comenzaste tú decías, estoy cansado, Sí, al principio tenía mucha ilusión, pero luego fui ya cada vez fue menos y menos y ya, al final un trabajo más. Y como por ejemplo, ¿qué puede decir Koldo Goran que te ha decepcionado de la industria del porno? Algo que tú dirías, mira, me decepciona La por soberbia esto. de mucha gente. ¿Sí? No de todos, he conocido gente muy buena en el porno, pero también he visto mucha soberbia. Pero vamos, que es como en todos los campos, en todos los Claro. sitios. Claro. Mencióname 3 amigos dentro de la industria que tú lo consideres tuyo, que tú sabes que están ahí, que son tus amigos. ¿Quiénes? 3. 3 solo. Es Wallhot, Sí. Víctor Rom y Pablo Bravo, que se me han dicho 3, que tenía que decir muchos más. Hay mucho más, pero sí. Los demás, tú tienes mucho más, porque como yo te dije 3, me mencionaste Sí, estos que te llegaron a la mente. Los 3 más recientes que he visto. Pero mira, tú hablando ahora de Wolhoff, que estuvo con nosotros aquí, él contó una anécdota que ahora yo te la hago a ti y es curiosa, porque él me dice que tú fuiste que lo metiste al porno a él. Él estaba, me contaba, creo que él estaba en un lugar y por el Grindr o por algo quedaron y tú lo invitaste a grabar una escena. Tú lo invitaste a grabar una escena y ya después de ahí, pues tú lo fuiste entrando a este mundo. O sea, que él habla muy bien de ti, te agradece que gracias a ti, como que tú fuiste la primera persona con quien grabó para un OnlyFans. Puede ser, lo acabo de enterar, pero que puede ser. Ah, es que a lo mejor, Colon, de tantas experiencias que tú tienes, a lo mejor no te acuerdas. Sí, no sí, te muchas veces veo acuerdas. escenas mías y yo me quedo pensando, ¿y esto cuando lo he hecho? ¿Está con este chico? No me acuerdo. Sí. Sí. Y como más o menos, como ¿cuántas escenas tú has hecho? ¿Tú recuerdas? ¿Tú puedes decir un número de como cuántas escenas tú ¿De has hecho? productora o sin contar OnlyFans? No, todo. Como en tu experiencia sexual, tú has dicho, madre mía, ¿con cuánto? Un número, dime. Hasta fuera del porno, o sea, cualquier experiencia sexual. Sí. Uf, eso no sé qué te voy a buscar. Más de 5.000. Más de 5,000. Madre mía. Mira, pero eso es un buen titular ahora en esta entrevista. Si yo pongo ese titular, la gente va loca a clicar al clickbait ahí. Que sus experiencias sexuales han sido con más de 5,000 personas. Sí, bueno, hay cada craco que para mí me lo guardo, pero sí. Mira, ¿y alguna vez tú has pensado, Colon, en ir a hacer este tipo de trabajo, a lo mejor en América, irte fuera de Europa? Pues iba a ir. hacer- Lo que pasa es que llegó el coronavirus y ahí se quedó el viaje a Miami y nunca me volvieron a llamar. Sí, qué lástima.
Ya, y no hay, no hay esos proyectos. Ahora, la gente que nos ve en Latinoamérica, la gente que nos ve en Estados Unidos y Canadá, que son, yo hablaba en esos días en una entrevista con estos productores de Christian Villoni y me decían que sus productoras la consumen mayormente su contenido Estados Unidos y Canadá. O sea, ustedes tienen un público que lo consume y que lo ve allí. No, Sí, no te pero gustaría. ¿sabes? Que me dijeron que soy como muy flácido, que no voy de gimnasio, entonces no me llamaron. Ah, porque todavía existe ese estereotipo de productora que buscan ese No, no estereotipo de exactamente, pero persona. cada uno busca un cuerpo, cada productora tiene sus prototipos. Sí. Y las americanas sí que buscan como cuerpos más musculados. Y yo, bueno, ahora sí que estoy en el gimnasio, pero tampoco me ¿Y tú crees que para preocupa ser mucho. Pero una pregunta ahora que me llega la curiosidad, Colon. ¿Tú crees que para ser actor porno hay que tener cualidades o hay que... ¿Cómo se hace? Porque cada profesión se estudia. Hay que tenerlo claro. Cada profesión, para uno ser abogado estudia, para uno ser doctor uno estudia, y para ser actor porno, ¿qué es lo que hay que, no sé? Hay que tenerlo claro y saber lo que haces. Sí. Da igual el tipo de cuerpo que tengas. Yo conozco un chico que trabaja aquí en Barcelona que es un chico gordito, un chico muy gordito. Tiene como hasta tetas de mujer y todo. No pedas, son suyas, son así. Y trabaja y gusta. Ya. Sí, yo creo que claro, eso, hay gusto para todo, ¿no? Y más en la sexualidad. Yo creo que la sexualidad es muy amplia y eso gusta muchas cosas. Y cuéntame, por ejemplo, tus redes sociales, ¿cómo tú la manejas? La gente que te escribe. Oye, empecé muy fuerte con las redes sociales, sobre todo con el Twitter, que le cogí gusto, pero que con todo que le gusta al final te acaba aburriendo. Entonces cada vez les hago menos caso y termino olvidando que las tengo. A razón del año pasado empecé a aficionarme más a Instagram, pero por las historias, porque ahora, o sea, un graffiti por la calle que me gusta, cojo, hago foto y lo subo. Y lo pongo como en etiquetas, como en carpetas. Que haciendo no lo acaba haciendo la gente, lo acabo haciendo para mí, para cuando vean el futuro. Ay, ¿qué hice yo en diciembre del año pasado? Pues en diciembre 21, es lo que hice de todas las fotos. Es una especie de ebook. Ya. Y por ejemplo, tus pelis porno, ¿tú no la ves? ¿No te motiva tú verte? ¿Tú has... No, una vez que las han puesto, y pues a ver si se pone encima, pero también no la veo. Tú, por ejemplo, tú has quedado con un chico y este chico te ha pedido que poner una peli tuya para excitarse, no sé, y tal. No, Sí, no ha pasado. ha pasado, sí, claro que me ha pasado. ¿Y Y el qué? problema es que esta, que juego que me gusta más, o esta que no sé qué, o mira, vamos a buscarme y así me pongo likes. ¿Y qué piensas tú? ¿Qué te pasa por la mente cuando te dicen esto? Cuando te proponen Ah, pues le con un pongo chico que que ha esté- quedado que pone tus pelis. Por lo que más solamente sabe elegir una buena para quedar bien, claro. Y tú, No le vas a poner la peor, le vas a poner la mejor. y tú, por ejemplo, ¿qué te excita? Tú ves, a ti te gusta el porno, tú eres consumidor de porno, ¿no? A veces. Es una necesidad. Yo soy más de que tenemos imaginación, todos. pero sí, alguna vez sí que veo porno. ¿Sí? Y por ejemplo, ¿qué actor a ti te gusta? Dime un actor que Coldo Goran le guste. No me queda mucho la atención. Creo que es ruso, pero creo que vive en Berlín. Nikita Kinka, no sé si se llama. También hay otro chico que es americano, que tiene como casi como con el muñeco diabólico, que me encanta, lo veo loco la cara que tiene, se llama Daniel Hauser. Bueno, mira, vamos a hacer, la gente lo está viendo en pantalla. Esos dos nombres, colocamos la foto en pantalla y ya la gente está viendo a quién tú te refieres. Entonces, me dices que ha dejado un poco el porno a un lado últimamente y tal, o sea, no tiene ningún proyecto de ir afuera, a futuro. Ahora mismo me gustaría comprar una furgonetita pequeña y hacerme toda la costa de España con ella. He viajado, me gusta mucho lo que es el viajar así al aire libre y tal. Una vez viajé con el carrito y me fui de hippie a Almería. Y otra he ido en caravana, pero con un compañero de, o sea, no era mía la caravana, era de un compañero, iba con él y al final acabé en Tarifa, me acabé quedando. Ya busco ya ¿sabes? mi libertad de ir yo solo con mi pareja. Y eso, se acerca el verano, y furgoneta y playa. Ya. Y mira, una cosa que yo siempre le pregunto a vosotros, ¿tu familia cómo lo aceptó? Cuando tú decidiste hacer pornografía y qué tal, ¿tu familia cómo fue este proceso? Porque yo creo que las madres, los padres nunca están como preparados para aceptar a veces lo que queremos en la vida, que al final, ¿no? Hay que aceptar cuando somos adultos. La verdad que fue un poco decepcionante esto. Porque fue que íbamos, aparte que fue un momento como muy especial, porque era como por fin después de 10 años, un mes y 11 días.
fui al final a comprar en mi casa, entonces iba con mis padres a enseñarles cómo era la casa que tenía que comprar, pues teníamos que hacer los papeles que teníamos que hacer y todas esas cosas. Entonces, que veniendo de allá, pues dije, mira, como una doble vida, qué pereza, que no me gusta. Y solo dije, pues que soy actor porno. Y a veces que se quedaban como diciendo, ¿y? Y porque, pues, ¿Tú crees que pues eso. ¿Tú crees que tus ¿A ti te gusta? ¿Te hace feliz? Sí, pues ya está. Que ni se inmutaron. ¿Tú crees que tus padres han visto algunas de las escenas tuyas? No, mis padres no se enteran de nada. Ya, ya. Y lo más grande que tú crees... Amigos sí. Además te lo dicen después. Pues no lo dices. Mira, ahora sí ya está. Y tú, hay un momento que tú has ligado, ¿no? Creo que te pregunté ahorita, tú has ligado a través de ser actor porno, en la disco, en los bares, has ligado. Sí, te enamoran, ¿no? Y eso te gusta, ¿no? Te siente un poco especial. Cuando una gente en un bar te llega... preguntan, te gusta que te pregunten, claro, sí. Aunque mucha gente se corta, ves que te reconoces, porque sabes, yo notas en la cara que te han reconocido. Cuando te preguntan, pues, acércate, pregúntale, que me hace más ilusión a mí que a ti. Y tú, por ejemplo, te da corte ligar si alguien en un bar, en una disco, te gusta. A ti eso como que te da un poquito de corte, ¿cómo? No, es como una discoteca de pasármelo bien. Ya. Y para enamorar a Koldo Goran, ¿qué tiene que tener? ¿Con qué te enamoran a ti? ¿Cómo tiene que ser Tengo esa que sentir. persona para enamorarte? No es que no haya nada, es algo que tengo que sentir. Ya. Es una química de ambos química, que tienen exacto. que tener. Koldo, vamos a decirles a toda la gente tus redes sociales para que vayan a seguirte, para que vayan a ver tus pelis, aunque como dices que no está grabando, pero todas están ahí. Sí, por eso no tengo material acumulado. Tiene muchísimas pelis ahí y que la gente pueda ir. ¿En qué las redes sociales donde la gente puede seguirte? Tengo Twitter e Instagram, ambas dos son Koldo Goran, KOLDOGORAN. Y luego tengo el OnlyFans, que es la Free Koldo Goran también, y la de pago es Koldo Goran XXX. Muy bien, y ahí pueden seguirlo a él y así estar en contacto con él y disfrutar de sus contenidos. Antes de despedir, siempre hay como una pregunta que yo siempre le hago, a veces o juego o tal, pero a ti, yo te voy a hacer la pregunta que es, ¿a ti alguna vez, dime, una propuesta que te han hecho y sí que tú has aceptado? Que sí que he aceptado, que no he aceptado. No, una propuesta de un fans o de alguien que ha llegado, por ejemplo, a tus redes sociales a través de las diferentes plataformas que tiene y sí tú has aceptado. ¿Cuál era? Si he dicho la que no, te habría dicho, pero la que hubiera aceptado. Sí. Tiene que haber una que tú hayas aceptado, Sí. una de estas propuestas que te llegan a alguien que... ¿Cuál es esta que tú te La acuerdas bicicleta. y que tú has aceptado? ¿Cuál? Una bicicleta pues, súper chula, verde y roja, pues la elegí yo, da la carta. Desde Italia me la mandaron y se la tengo en casa que ni la gasto porque está bonita y tengo que se por la calle y me la roban. Y se ha quedado estorbando. Ya, y ahora una... Eso sí, súper bonita. Y ahora una sexualmente, alguien que de tus fans que han visto ese Koldo Goran en las pelis y se lo ha querido llevar a una noche de pasión y te ha escrito por las redes y tú así has aceptado. ¿Ha pasado eso alguna vez? Ya. Pero porque te ha gustado, ¿no? Sí, porque me llevaba un barco y me hizo ilusión, me gustó. Estaba bueno, me llevaba un barco, pues vamos para el barco. Te fuiste para el barco. Bueno, pues Koldo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta es tu casa, las puertas están abiertas cuando tenga pues cualquier información que desee compartir con toda nuestra audiencia, con todo el público, pues nosotros aquí estamos para ustedes. Desearte lo mejor y que sigas haciendo lo que le gusta a la gente, que te anime a seguir haciendo sus contenidos para que la gente... ¿Tú piensas alguna vez dejarte, retirarte del porno o piensas ser un madurito en el porno? Es que sí que así se quiero llegar a viejo. Me gusta vivir presente y lo que venga vendrá. Ya. Gracias a todos ustedes. En una próxima ocasión volveremos a reencontrarnos. Hasta la próxima.